Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un nuevo episodio y seguramente como leíste en el título de este episodio del podcast, que es un podcast nuevo que hemos venido planeando desde hace tiempo, el tema central a profundizar son las energías. Pero, ¿cómo reaccionarías si las energías pueden tener la capacidad de hacer más de lo que te imaginas? O tener más de que simplemente la tarea de realizar un movimiento. Y para profundizar este tipo de temas no se necesita o una mente más o una persona que sepa o ha leído acerca de este tema. Así que por eso he traído un invitado y es Martín, por si se quiere dar una pequeña introducción. Muchas gracias mi amigo. Gracias por la invitación a tu programa. Pues estamos aquí para compartir un poquito de lo poco que sabemos, pero ha sido de beneficioso y queremos eso, compartirlo con los cibernautas también que nos encuentran y también que nos comenten sus experiencias acerca de este tema. Este tema muy interesante para todos los que nos llama la atención el conocer un poco de nuestro interior, nuestras energías, nuestros seres, así como nuestras capacidades que han tratado de no ser desarrolladas por muchos u otros personajes o incluso nosotros mismos bloqueamos nuestra capacidad de comprender esos sentimientos, esas energías, como lo estamos tratando en este tema. Ok. Lo primero que es lo necesario para poder entender y tratar el tema es dar al menos una pequeña definición para nosotros entrar en contexto de este. Quiero que nos des una definición así más o menos de a qué energías estamos tratando en este podcast, ahora en este tema. Bien, pues como tenemos el conocimiento de que nosotros, como seres de energía, también somos seres de los cuales emitimos una propia aura, una propia luz, un propio fulgor en nuestro interior. Somos capaces de muchas cosas, entre ellos desarrollar esos sentidos que nuestro propio cuerpo de alguna u otra forma nos puede hacer de mejores en todo caso. Sí, esto es muy interesante porque investigando yo en la web y todo, donde podemos encontrar muchos temas interesantes como estos, seguramente un ejemplo que les puedo dar a ustedes para que ustedes se imaginen, digamos, todos conocemos a alguien que transmite una luz especial, que desprende alegría, positivismo, que nos hace ver la vida desde otro punto de vista e incluso nos alegra con su compañía. Algunos, si son padres, pueden ver a esta luz como sus hijos. Pero el punto es de que estos seres pueden desprender de manera innata o por su actitud, rodean y están llenos de positivismo y nos llenan incluso a nosotros. Es como si nos transmiten esa energía. Pero, ¿qué define a este tipo de personas? Porque así como pueden haber personas o seres que desprendan un tipo de energía mala o que no nos agrade, puede haber unos que también desprendan ese tipo de energía buena, que es la que muchas veces sentimos nosotros en un entorno, por ejemplo, en familia, ¿verdad? Así es, definitivamente cuando estamos al lado de algunas personas, inmediatamente sentimos esa sensación de me agrada o no me agrada. Pues como somos energías, mantenemos nuestras energías positivas y negativas, y al estar a la par de alguien, inmediatamente podemos hacer match o conjugar o sentirnos de alguna manera felices a la par de una persona. Pero también hay innatamente o inmediatamente sentimos repulsión. O sea, me cae mal porque me cae mal alguien. Entonces son las frecuencias o las vibras o las energías en las que nos movemos. Eso nos hace falta o nos hace la necesidad de que en qué sintonía estamos vibrando nosotros y en qué tipo de energías o qué tipo de auras tenemos para que inmediatamente alguien nos caiga bien o alguien nos caiga mal. A cualquiera le ha pasado, eso es lógico. Igual ver a alguien y por su presencia inmediatamente cautiva. Hay otras personas que inmediatamente también te caen mal, pues. O sea, eso es parte de nosotros mismos, parte de nuestro mismo organismo
libera ese tipo de energías, ese tipo de vibras, ese tipo de auras, ese tipo de sensaciones que te pueden acercar a alguien o alejar. Esto es un tema también, un punto de las energías que se dividen todo esto, y los humanos podemos absorber la energía que emana de los animales y de la naturaleza. Esa es la razón por la cual al estar en contacto con la naturaleza para nosotros es estimulante, nos relaja, libera todos esas penas, esas energías malas, si las podemos llamar. Por una parte nos libera completamente, y de ahí es donde también deriva la zooterapia, la terapia asistida con animales, que tiene como misión aprovechar a los animales para mejorar las condiciones de los pacientes. Por eso algunas personas, cuando se sienten en un mal estado o algo así por el estilo, tratan la manera de buscar a un amigo, un gato, un perro, un perico, lo que sea, para que ese animal les transmita unas energías buenas para ellos, como decías, estar en una sintonía buena, agradable. Y esto es una pregunta muy interesante, porque en este caso vamos a dar en un hipotético caso que alguien tenga unas energías malas, pero así muy malas, ya no sé de dónde provenga, pero ¿cómo afecta o cómo puede esto aplicarse en los seres humanos cuando alguien no es? Ya sabemos que cuando es energía buena, pues es radiante, las personas se sube mucho su autoestima y los ayuda en parte en muchas cosas, pero ¿cómo pasaría si es completamente a la inversa? Si en vez de sentirse bien, esas energías son malas o no son del tipo de energías que nosotros acostumbramos a liberar. Con llegar ya a un tipo de situaciones esotéricas y siniestras, por llamarlo de alguna forma, definitivamente en el mundo existe la maldad, no lo podemos negar, como también hay situaciones que se le pueden llamar milagros, hay también situaciones paranormales y situaciones en las cuales salen de la mente del hombre o de nosotros o de nuestra comprensión, hasta situaciones así que le podemos llamar comúnmente en nuestro argot diario, unos sustos, nuestros espantos o cualquier tipo de cosas que nos llame al miedo o nos asuste, que aquí en nuestro medio común es muy común decir te espantó la llorona o te espantó el cadejo o cualquier tipo de situaciones que al final de cuentas resulta ser energías rezagadas sobre acontecimientos que han pasado sobre cualquier lugar. Imagínate estar en la presencia de algún hecho criminal, ya sea un asesinato, un suicidio o un accidente en el que haya algún tipo de fallecidos. Todas esas energías rezagadas que quedan en ese lugar, todo ese impacto de las vibras que sucedió en el lugar, se queda reflejado, se queda en el lugar. Y hay lugares que te dan miedo solo con su presencia. Cuando uno se llega a un lugar, el cuerpo se altera, el cuerpo no está a gusto. O sea, son por las mismas situaciones de que estamos, y como somos seres de energía, al llegar a esos lugares negativos, o sea, a esos lugares donde uno no se siente a gusto, puede ser que haya un tipo de energía que haya quedado rezagada en ese lugar, y al entrar en contacto con tu ser no sean compatibles, incluso hasta te puedas ver cosas, ¿no? En el caso de los bien llamados espantos, ¿va? O sustos, como se conocen en nuestro medio. Sí, esto es un tema muy interesante, es por lo que apuesto que muchos están oyendo eso, que es la parte de los sustos, del terror, de lo macabro, de una manera de explicar de que cómo eso puede estar unido con este tema. Y aunque parezca fascinante, las energías tienen mucho, pero que mucho que ver con este aspecto. Pues ahora vamos a entrar al tema más de terror, por decirlo así, que son los ejemplos. Pero ¿cómo los ejemplos?
pues básicamente la pregunta formulada en sí sería: ¿cuál podría ser un ejemplo del manifiesto de energías? En este caso nos interesa, ¿verdad?, las negativas. Conocemos las buenas, ya se las había explicado antes, que son buenas, no tienen no son lo interesantes como para nosotros. Seguramente sí tienen muchas cosas interesantes de cómo ver cómo el ser humano responde ante esos cambios de energías, pero por el momento queremos el tema oscuro. Y la pregunta es: ¿cómo sería el manifiesto de las energías? Fíjate que historias de espantos o de sustos, aquí en Guatemala eso es común, más a los que les gusta traidear o casaquear a las patojas o buscar novias, pues, así como también a los que les echan sus traguitos, los que toman. Todos estos tipos, cuando uno anda en ese tipo de situaciones, anda aventurado, es porque es joven, es porque te animas a todo, sin importar las consecuencias que te puedan ocurrir. Aún así, también hay otro tipo de cosas que por motivos laborales, por cualquier tipo de situaciones, trabajas y ves situaciones fuera de lo común. Suceden, porque suceden. Te puedo contar una de las anécdotas que, revisando unos documentos antiguos, unos libros en la Biblioteca Nacional, encontré una leyenda en uno de esos libros, la cual decía sobre una narración de una novedad ocurrida casi que a principios del siglo pasado en la localidad de El Palmar. Pues es la historia de unos soldados que se dirigían en esa comunidad o para esa comunidad, y ellos ven el desbarrancamiento de una carreta que venía de Quetzaltenango, con gente trabajadora que iba a ir a hacer las labores del corte de café. Pues ellos ven que la carreta se desbarranca del camino y cae al barranco precisamente, y al tratar de auxiliarlos, ellos ven el montón de cuerpos de las personas fallecidas en el lugar, y se van al destacamento a dar parte de lo sucedido para que fueran las unidades de apoyo. Al llegar las unidades de apoyo, no encuentran a nada, no pasó nada en el lugar. Y pues ver que los que presenciaron ese acto o ese hecho estaban aterrados, como ellos lo vieron en carne propia. Vieron la carreta que se desbarrancó al barranco, al precipicio, y vieron a las personas fallecidas. Pero al consultar el libro de novedades con anterioridad, ese hecho sí ocurrió, pero con años de anterioridad, y que no eran los primeros que miraban ese espectro a tener el accidente, sino que era una réplica que había quedado en el tiempo. Y es increíble cómo este tipo de situaciones quedan documentadas en los libros, ¿verdad?, que ocurren. Así como ese, hay muchos tipos de hechos paranormales, por llamarlos de algún tipo, que son sorprendentes, pero se pueden resumir a situaciones de energía, que son energías que se quedan en determinados lugares con ese deseo de reprimirse o salir, ¿ya? O sea, son situaciones definitivamente espantosas, que quedan por siempre en un lugar. No sé si por siempre, pero sí con cierta frecuencia se repiten en el tiempo. Eso es muy muy cierto. Un ejemplo también que las podemos dar aquí son de las famosas casas embrujadas. Y si estos temas los llegáramos a comprender y los describiéramos y los supiéramos a un 100%, cambiaría hasta la manera de como, si algunos de los que están viendo son religiosos y creemos en la muerte y según la Biblia, ¿me entienden? Así como mueres y según tus acciones o cómo haya sido tu persona en la vida, es como se decida cuál de los reinos, por decirlo así, te vas, ¿verdad? Pero si esto de las energías es real, nos cambia completamente, porque
es como una manera muy diferente de ver las cosas. También un tema fascinante. Como les decía, los espantos en las casas, tal vez al paso del tiempo en alguna casa o en algún lugar así, hubo algún acontecimiento fuerte, por ejemplo, un asesinato o algo así. Y esas energías quedan reprimidas en ese lugar y siguen, por darles un nombre, molestando durante muchas y muchas épocas. Pero esta podría ser, digamos, la explicación al por qué. Porque al final de cuentas, cuando hay un espanto o algo así, pues no tenemos una hipótesis o no tenemos una definición de por qué o qué exactamente. Pero esto nos abre un poco más la mente y nos da una explicación un poco más certera, pero que también requiere de nuestra opinión al final de cuentas y qué tanta credibilidad le tenemos acerca de esto. Así que ahora vamos a tocar un tema, por llamarlo así, polémico, porque han habido personas que han tenido un gran coeficiente y que han estudiado este tema más a profundidad, y ellos han comprendido temas y han buscado y han aprendido cosas incluso que están muy relacionadas con esto y que nos vuela la cabeza ponerlos, repasarlos o investigarlos. Es increíble todo lo que ellos sabían, y estábamos hablando de años atrás. Por darles un ejemplo de una persona así, que estudió mucho y que vio mucho acerca de eso, es Nikola Tesla, una persona muy erudita. Él aprendió y vio mucho acerca de este tema, y que sabemos de que él tuvo una cierta más acertación hacia este tema. Sí, pues así como Tesla hay autores más recientes, pero para ir entrando en este tema, y como en todo campo tiene un comienzo, ¿verdad? Este científico medio loco, pero con muchos conocimientos y muchas obsesiones, muchas manías, como todo genio, tiene una frase que la cual perturba un poco su concepción, la cual dice: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que hay una trinidad de la cual depende el universo: la energía, la frecuencia y la vibración. ¿Ya? Este tipo de términos para su entendimiento necesitan de una interpretación un poco más profunda. La energía mueve al mundo. La energía es lo que nos mueve a nosotros. La energía puede ser cualquier tipo de acción que ponga en movimiento cualquier objeto. Eso es una energía. La frecuencia es la cantidad de veces que esa energía pasa por determinado punto. Y la vibración es los efectos que produce la frecuencia de la energía. ¿Ya? Es una trinidad inseparable para conocer los secretos del universo, según Tesla. Este era un tipo medio extraño, pero de que era un genio, lo era. Inventor de más de decenas o centenas de inventos de los cuales la humanidad aún no hace uso por sus prohibiciones, porque son demasiado buenos y que limitarían el negocio de muchos. Entonces, este tipo tenía este conocimiento sobrenatural sobre esos términos. La vibración, que es la propagación de las ondas de energía y se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo, hace lo que genera una frecuencia sobre la cantidad de veces que esta frecuencia y que esta energía recorra por determinado tiempo.
Es un tópico algo confuso, pero nos hace pensar de que desde ese tiempo, desde principios de los años 1900, este tipo ya tenía esa certeza sobre nuestro universo, que se podía resumir en 3 términos, como lo repito: frecuencia, vibración y energía. Somos seres de energía. Sí, esto es muy muy interesante. También antes de empezar con esta grabación, digamos, con el podcast, pues teníamos que entrar un poquito en contexto. Y estábamos platicando también para más o menos orientarnos y saber de este tema. Estábamos hablando de unos patrones, un patrón numérico que significa mucho para utilizar las energías. ¿Cómo? Explícanos más o menos bien eso, debido a que es algo muy fundamental en este tema. No, como te digo, este personaje Tesla se movía, su comportamiento lo adecuaba en la Trinidad de frecuencia, vibración y energía. Y aparte usaba como para todo estos números que también son la llave de esas frecuencia, vibración y energía, que son el 3, el 6 y el 9. Primero debemos entender que no es que con esos números no se crean las matemáticas, sino que las matemáticas se descubren. No importa en qué parte del universo estés, en qué parte del universo nos encontremos, 1 más 2 es 3. Por más que le demos vuelta, 2 más 1 es 3, 1 más 2 son 3, no va a variar. Hay patrones que ocurren naturalmente en nuestro universo, patrones que hemos descubierto en la vida. Igual, ponete a pensar en los juegos. Todo juego de videos está hecho por patrones. Todo juego, toda situación creada son un cúmulo de patrones. Son una frecuencia que cada cierto tiempo se repite. En un sistema realmente importante que la naturaleza parece obedecer es la potencia del sistema binario, en el cual el patrón comienza desde el 1 y continúa duplicando los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 al infinito. Algunos llaman a esos patrones el plan de Dios. La matemática, por analogía, esta sería la huella digital de 2, repitiendo patrones. Pero como se puede ver, en ninguno de esos patrones se encuentran los números 3, 6 y 9. ¿Ya? Al duplicar los números, no vamos a encontrar en ninguno de los números al infinito potenciado estos números. Estos números no son de este universo, por llamarlo. No es por ponernos esquizofrénicos o ponernos algo locos, pero esos números no se encuentran en el orden establecido. ¿Ya? Esos números, este tipo, Tesla, los utilizaba para todo, incluso para comer. Él daba 3 vueltas a su plato, hacía una ceremonia de 9 citaciones, 3, 6, 9, repetía esas situaciones como un símbolo. Si nos damos cuenta, las grandes construcciones también universales tienen estos números, el 3, el 6 y el 9. ¿Ya? Entonces hay situaciones de las cuales pasan del conocimiento absoluto. Tendríamos que ser unos tipos matemáticos para entender su significado, pero lo podemos resumir en esos números: 3, 6, 9, frecuencia, vibración y energía. Sí, muy 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 interesante y muy profundo este tema. Y les hemos dado este personaje, digamos, que sabe y entendió este tema, como decíamos, un poco loco, pero tenía algo de razón o algo de conocimiento, mucho conocimiento, sí tenía. Y para darles otro también muy conocido, es Miguel Ángel. Ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida que lo han remarcado, pero una de sus obras, por decirlas así, maestras o muy conocidas, fue de que él pintó la Capilla Sixtina en el Vaticano, ¿verdad? Y que
Al tú ver y analizar esa pintura te puedes dar cuenta de muchos aspectos. O sea, no significa una cosa, sino que nos da a entender muchos puntos, y entre uno de ellos, por decirlo así, está la energía, y de cómo el ser humano podría ser una especie mucho, pero que mucho mejor utilizando su energía completamente, o sea, llegando a tal grado de poder dominarla a ella. Bien, pues ¿dónde está el motor? ¿O dónde está la creación de los químicos en el organismo humano? Pues todo ese flujo de químicos, sustancias y es el mero director de la orquesta, por llamarlo de alguna forma, es el cerebro. En el cerebro se realizan todo tipo de transacciones y para tomar o beber de un vaso de agua. El cerebro ejecuta miles de procedimientos para que el cuerpo realice la acción de beber agua, o de comer, o de correr, o de tocarse la nariz, para cualquier movimiento de nuestro cuerpo, o incluso para hablar. El cerebro ejecuta muchas acciones. Pues en este fresco, en el de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, hay una de las imágenes emblemáticas, que es donde Dios se quiere tocar con un dedo al hombre. Pues como todo artista de la época, dejaba su huella en sus obras, dejaba un tipo de laberinto o tipo de cuestionario sobre sus obras. Pues al Dios que dibujó en ese fresco, se le puede comparar con el cerebro. Es el cerebro que le está dando un toque que no se perfecciona, el cual nunca llega a rozarse los dedos, pero es la imagen de Miguel Ángel representando el cerebro con el hombre, y sobre todo a la glándula pineal. La glándula pineal también es conocida como el tercer ojo. Imagínate la locura de todo lo que desarrolla un tema de energía. Todo hablar de energías, hablar de frecuencias, hablar de Tesla, hablar de Miguel Ángel, hablar de todo lo que estamos conversando, incluso hasta de espectros, nos adentra a temas desconocidos para muchos o muy conocidos para otros, que incluso es algo fenomenal, es algo interesante, es algo que te llama la atención, que te atrae el tener conocimiento. Pues ese ha sido el objetivo de la humanidad, absorber conocimiento. Si no, mira TikTok te mantiene adictivo, porque te llama la atención, uno quiere saber, quiere aprender, quiere chismear, entonces tiene la dopamina al full trabajando en tu cerebro, está interesado, porque le interesa, porque tiene curiosidad. Entonces este tipo de alucinógenos, como son las redes sociales o cualquier tipo de droga, ya podemos llamar el alcohol, todo eso, hacen que contraigamos nuestras energías, contraigamos nuestra capacidad de conocernos mejor, de conocer nuestro organismo, de conocer su funcionamiento, de meditar. Estos tiempos de locura, del corre-corre, no nos deja desarrollar nuestro potencial por muchas razones. Nuestro conocimiento se va quedando atrasado, y eso hace que seamos fácilmente doblegados, fácilmente podamos caer en cualquier vicio de satisfacción, y no en nuestro desarrollo humano integral, que es llenarnos de luz positiva, de energía positiva, de buena vibra, de una buena forma de mantenernos bien, de ser compatible con muchas otras personas, de comunicarnos, incluso hasta de expresarnos, por no estar en los niveles necesarios de nuestra energía. Nuestro organismo lo desarrolla sí, pero con la meditación y el conocimiento que nos lleva a estos lugares. Sí, tienes mucha razón acerca de esto. Estos temas de las energías y
todos estos patrones, y esto lo que representa es muy importante para el humano. Es algo esencial a un nivel muy, pero que muy grande. Y como digamos una meta o algo que nosotros queremos alcanzar un poquito con este podcast es tratar la manera, por decirlo así, de despertar, o que ustedes tengan un poquito la idea acerca de esto, porque últimamente, como les decía, un ejemplo, ¿verdad?, muy, muy grande, TikTok, YouTube, cuántas redes sociales nos tienen como que muy alejados de estos temas tan esenciales, porque hay unas teorías de que formula y se unen con esto, que es como la construcción de las pirámides, de cómo los mayas hace miles de años pudieron hacer esas edificaciones tan grandes, tan majestuosas. Hoy en día podemos hacerlas porque ha evolucionado mucho la tecnología y hemos alcanzado niveles muy, muy buenos, aún no suficientes para hacer cosas como el viaje interestelar, pero digamos una tecnología que nos ayuda. ¿Cómo hicieron los mayas para realizar ese tipo de labores o hacer ese tipo de edificaciones hace años atrás? Pues te sorprendería si te dijera de que esa ayuda era la energía, como ayuda a la civilización maya, que fue muy importante para ellos. Y esta podría ser la hipótesis de por qué ellos hicieron esas edificaciones, ¿verdad? Definitivamente, todo trabajo, toda como bien lo expresaste en su momento, esto es una pequeña introducción a lo mucho que podemos discutir en debates como este, o en pláticas, en charlas, en tertulias como esta, de las cuales podemos desprender mucho conocimiento, porque a la hora de que conversamos o transmitimos nuestras ideas con otras personas, generamos conocimiento. Podemos incluso de alguna forma desordenada hablarte de una cosa y terminamos hablando de otra, pero vamos enfocados en eso, en nuestro despertar, en nuestra evolución como personas, como humanos, en ese tipo de energías que podemos transmitir, y a la hora de estar todos en la misma sintonía, se crea, hablando de otras cosas, la sinergia, que es el accionar de todos en un mismo sentido. Como vos lo decías en su momento, eso podría hacer que las civilizaciones de la antigüedad trabajaran y realizaran esas grandes edificaciones. Sí, porque esto nos ayuda mucho más a comprender el misterio que fue las pirámides y todo eso, porque imagínense cómo harían ellos para construir eso en esos tiempos, en esas épocas. Pues sin duda, una hipótesis muy sonada pudo haber sido la sinergia que ellos hayan tenido, por la manera de, por ejemplo, utilizar o mover rocas así sin necesitar unas maquinarias como las que tenemos hoy en día, sino utilizando otro tipo de métodos, pero que al final de cuentas les fueron muy, muy eficaces para su desarrollo como civilización. Bien, como hay situaciones que se van fuera de lo común, y era parte de esta temática en un principio, era eso, hablar de las cosas extrañas, de las energías que se pueden ocurrir en determinados lugares, cómo funciona también el tipo de encantos, por llamarlo así, o tipo de acciones que realizan ciertas personas que tienen consecuencias en otros. O sea, ¿cómo podés visualizar o pensar de esa forma de que alguien que acciona en contra tuya puede tener sus efectos en vos sin realmente tocarte? Pues son puras energías, son las puras vibras o las malas vibras que le llaman, por llamarlo así. Hay juegos donde cuando todos están pensando en una misma situación o piensan de una forma distinta que lo van a lograr, lo logran, porque todos se conectan en esa sinergia. No digamos situaciones con conocimientos astrales o conocimientos de las ciencias ocultas o el esoterismo, que pueden llegar a hacer cosas
que para uno podrían ser increíbles, pero resulta ser eso, resulta ser energía al final de cuentas. La energía y cómo está uno de energía también. Si vos te encuentras en ciertas frecuencias que ellos te pueden hacer daño y causar ciertos padecer, te pueden hacer padecer, pero eso lo iremos discutiendo en temas como estos. Este es un pequeño experimento también a la hora de que iniciamos en estas conversaciones, pero esperamos poder compartir de una mejor forma ya con una temática bien establecida y no divagar, pero vamos enfocándonos en esos temas para que nos puedan sugerir ustedes también ahí en los comentarios sobre estos temas o aportar a estas pláticas. Sí, muy interesante. Esto de la sinergia, hay una frase como de Star Wars, digamos, que dice: la unión hace la fuerza. Y después de haber oído todo esto, pues al final de cuentas cobra un poco de sentido. Pero sí, nuestro punto es hacerles llegar un poquito de este tema para que ustedes al final de cuentas lo sigan teniendo en cuenta, digamos, y que abran más sus mentes a diferentes tipos de, ¿cómo les podría decir?, teorías, o abrirse más a este tipo de conversaciones o temas, porque al final de cuentas son muy importantes que nosotros las comprendamos. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche explícita. Y quería agradecerle a mi amigo Martín aquí porque me hizo la campaña aquí de ayudarme un poco con este tema. Y por si querías decir algo antes. No, pues agradecido también ahí por tu invitación y poderte colaborar. Pues no lo sabemos todo, pero tratamos de no lo podemos saber todo, pero tampoco podemos desconocer muchas cosas. Estamos en eso. Ok, muchísimas gracias. Y también a todos los que están oyendo ahora, gracias. Y este no va a ser el primer episodio, solo les quiero spoilear, por decirles así, que se vienen muchos más y igual de interesantes o más en cualquiera de estos días. Ustedes solo espérenlos y muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.